Estados Unidos hace un aviso a nivel internacional comentando y dejando caer que China puede tener intereses militares en la zona de Indo-Pacífico. Y es que esto es una realidad. Poco a poco hemos podido observar cómo China ha ido haciendo ciertos gestos con interés en esas zonas y remarcando cuáles son sus posesiones y de hecho intentando rascar todo lo posible por esas zonas. Ahora lo veremos. Sí es cierto que Estados Unidos está mostrando un perfil más alarmista, intentando meter cizaña, esa expresión típica, en contra de China, para crear más tensión en esa zona. Vamos a ver qué han comentado ambas partes y qué puede ocurrir respecto a estas tensiones que se están creando ahora entre estos dos países desde el ascenso del poder de Trump. Vamos lo primero, el Pentágono acusa a China de querer usar la fuerza para dominar Asia y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth aseguró el sábado que China está preparando el uso potencial de la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en Asia. La amenaza que China plantea es real y puede ser inminente, aseguró en una intervención en el Shangri-La Dialogue de Singapur. Las tensiones económicas y geopolíticas entre las dos mayores potencias del mundo se han disparado desde que Trump entró en la Casa Blanca, como ya sabéis, y el secretario de Defensa aseguró en su intervención que Pekín está clara y creíblemente preparando el uso potencial de la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico. Según el funcionario estadounidense, las fuerzas chinas están mejorando sus capacidades, entrenando a diario y preparándose para la hora de la verdad, de una invasión a Taiwán. China quiere dominar y controlar Asia, aseveró. El ministro de Relaciones Exteriores chinos reaccionó advirtiendo que Estados Unidos no debe intentar utilizar la cuestión de Taiwán como baza para contener a China y no debe jugar con fuego, y añadió que había presentado una protesta oficial ante la parte estadounidense. Aumentar el gasto en defensa. El foro Shangri-La reúne cada año a responsables de seguridad y defensa de todo el continente y del resto del mundo, pero por primera vez desde el 2019 China no envió a un alto funcionario y el representante chino, el contraalmirante Hun Gafeng, denunció sin referirse directamente al partidario estadounidense acusaciones infundadas destinadas a sembrar problemas, crear divisiones, incitar a la confrontación y desestabilizar Asia-Pacífico. Desde Singapur, el funcionario estadounidense llamó a los aliados asiáticos de su país a incrementar el gasto militar. Aquí caemos en lo típico que siempre ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos posee el mayor porcentaje de empresas armamentísticas en el mundo. Cuando digo el mayor es prácticamente la mitad de empresas armamentísticas son suyas. Que cualquier país aumente el gasto del PIB destinado a defensa es claro negocio que va a parar a Estados Unidos. Estados Unidos, desde que ha entrado al poder Trump, a mí me ha dado que pensar que es muy probable que tenga la idea o una de las maneras suyas para capitalizar o para mejorar lo que viene a ser la productividad de Estados Unidos es fomentar la compra de armas de manera masiva en todos los países a nivel internacional. Estamos viendo cómo los países de la OTAN han pasado del porcentaje que tenían de PIB a defensa, lo están aumentando progresivamente. Todo esto debido a que Estados Unidos se está dedicando a tensionar todos los países que puede con el objetivo de que cada país aumente el PIB que destina a defensa y por lo tanto compre más armas. Esto se está viendo cada vez más claro y esto, lo que estamos leyendo ahora, es claramente una justificación de otra vez esta misma medida. Estados Unidos está orgulloso de estar regreso al Indo-Pacífico y estamos aquí para quedarnos, aseveró. Pero los aliados de Estados Unidos en el Indo-Pacífico deben y pueden aumentar rápidamente sus propios medios de defensa, dijo el jefe de Pentágono, que citó a Europa como ejemplo. Ya en Europa ya se la hemos metido diciendo que si nos cansamos de la OTAN nos vamos. Pues venga, ahora pues vosotros si queréis que también nos ayude Estados Unidos, comprar armitas a Estados Unidos. Es lo que estamos viendo básicamente. Varios países europeos, empezando por Alemania, anunciaron un importante incremento del gasto militar para llevar su presupuesto de defensa al 5% del PIB ante la amenaza de Trump de desentenderse de la defensa del continente y de sus compromisos como país miembro de la OTAN. Como podemos ver, es continuamente un tira y afloja entre los presupuestos de defensa de los diferentes países. Ahora bien, ¿qué pasa por la parte de China? Sí es cierto que China ha tenido ciertos aumentos a nivel de ejercicios. Por ejemplo, aquí entre el 21 de febrero y el 9 de marzo, la Armada China envió un grupo de trabajo compuesto por fragata, hacer pruebas con munición real
a aguas australianas, por ejemplo. Esto da a entender que pues los terrenos que define China como suyos, pues se las pasa un poco por el forro también bastante. Aquí os muestro brevemente lo que consiste el Océano Índico, o la zona en la que podíamos ver un poquito más conflicto. Fijaros, estamos hablando de esta zona en concreto. Tenemos a China por aquí, las Filipinas, que son con los que han tenido ya algún que otro problema, y aquí tenemos Malasia, Singapur, Corea, Japón, etcétera. De momento se está respetando bastante, pero hemos visto ya problemas en esta frontera de la India, ahora vamos a verlo. Luego también, esto es para medio defender o que entendáis un poquito el contexto que está esa parte del mundo ahora. China en Indo-Pacífico en marzo del 2025, es decir, hace 2 meses, la normalidad en la frontera de Ladakh. En una entrevista reciente, el primer ministro de la India, Narendra Modi, comentó que India y China han logrado normalidad en la frontera. India y China en particular. Hubo un choque fuerte en el año 2020 en la frontera que resultó en la muerte de 20 soldados indios y 4 chinos. El conflicto más mortífero entre dos países desde la guerra de Sino-India en el 1962. Modi reconoció la disputa fronteriza en la entrevista, diciendo que creó tensiones significativas. Sin embargo, Modi expresó optimismo en cuanto a la relación entre India y China. Entonces, crecientes lazos entre Bangladesh y China, entre tensiones con India. El líder bangladesí y premio Nobel Mohamed Yunus se embarcó en su primera visita a China. El viaje coincidió con el cincuentenario de las relaciones diplomáticas entre Bangladesh y China, y es dicho a ambos países, visita más importante de un líder. Bueno, estamos viendo como China poco a poco sí es cierto que está cooperando con diferentes países en torno a esa zona, ¿vale? Cooperación espacial entre Pakistán y China. O sea, está intentando tener ciertas actividades en las cuales China se involucre con el resto de países y no se muestre como un país hostil en esa zona, ¿vale? Por lo tanto, estas actitudes de China muestran que tienen interés de perdurar, de avance, de paz. En cambio, Estados Unidos está criticando esa parte. Sí es cierto que, ojo, no es lo mismo que la India, no es lo mismo India que Pakistán, y no es lo mismo que China con las Filipinas o con Taiwán, que son islas que sí directamente se encuentran dentro del perímetro de China. Por ejemplo, India, Bangladesh, o sea, están bastante alejados. Sí es cierto que comparten frontera, pero bueno, ciertamente no hay problema en esa parte a nivel acuático, que es donde estamos viendo mayor problema con China, que ha habido problema con las Filipinas, con Taiwán, etc. Y es lo que amenaza directamente el subordinado de Trump, amenaza de manera directa a China. China, ¿cómo ha reaccionado frente a esta, podríamos decir, difamación? China acusa a Pete Hegseth de sembrar división en Asia en un discurso lleno de provocaciones. El gobierno chino ha acusado a Pete Hegseth de tratar de sembrar división en la región de Asia-Pacífico. El gobierno chino ha acusado a Pete Hegseth de tratar de sembrar división en las regiones de Asia-Pacífico. Estaba claro, ha confirmado directamente que China tiene intenciones de atacar. No hay razón para cubrirlo con azúcar. La amenaza china las posee reales y podría ser inminente, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos en un discurso de apertura en el Foro de Defensa de Diálogo de Shangri-La. El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China condenó sus palabras, claramente, y han sido ignoradas deliberadamente el llamado de paz y el desarrollo por parte de los países de la región. Y en su lugar promocionó la mentalidad de la Guerra Fría para confrontación de bloques. Vilipendió a China con acusaciones difamatorias y falsamente llamó a China una amenaza. Dijo los comentarios estaban llenos de provocaciones y tenían la intención de sembrar división. China deplora y se opone firmemente a ellos y ha protestado fuertemente ante los Estados Unidos. La declaración también rechazó la afirmación de que China estaba tratando de convertirse en un poder hegemónico en la región. Ningún país del mundo merece ser llamado una potencia hegemónica que no sea el propio de Estados Unidos, que también es el factor principal que socava la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico, dijo. O sea, aquí los estadounidenses están haciendo lo que meramente saben y están haciendo. Estados Unidos, la potencia más grande. Estados Unidos es la que elige. Estados Unidos es la que quiere. Estados Unidos es la que manda. Estados Unidos es la que dice todo. Están provocando a China, están provocando a la OTAN, están provocando a Rusia, están sembrando por todos los lados sin hacer nada, únicamente amenazando y tensando la cuerda para que todos los países del mundo aumenten su gasto en defensa y se gasten más dinero.
Esa es básicamente la estrategia que está siguiendo Estados Unidos, bajo mi punto de vista bastante deplorable, y me disgusta bastante porque confiaba en una gestión un poquito más optimizada, al menos no tan agresiva, viendo estas tensiones a nivel geopolítico por su parte, pero bueno, veremos cómo terminan. El ministerio acusa a Hezbollah a jugar con fuego con lo que llama el Taiwán Cuestión. El gobernante Partido Comunista de China afirma que Taiwán es una provincia de China dirigida ilegalmente por separatistas y ha prometido anexarla. El gobierno democráticamente elegido en Taiwán y la mayoría de su pueblo rechaza la perspectiva del gobierno del PCCH. En declaraciones del periodista el domingo por la mañana, el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, rechazó la premisa de las críticas de Hansen por parte de los chinos. Es decir, aquí hay varias cosas que tenemos que comentar. Lo que dice Estados Unidos, lo que se cree las personas que están en el Indo-Pacífico, y luego China con Taiwán, ¿vale? Porque directamente Australia, Filipinas no me atrevería a decir, India, Pakistán, etcétera, no van contra China ni piensan que China sea una amenaza. Estados Unidos dice que China es una amenaza y luego está Taiwán, que China está asegurando que la va a anexar tarde o temprano, que es ahí donde se puede escalar un conflicto mayor. Es donde ahí podría verse un poquito por dónde van los tiros y por dónde van las ideas de Estados Unidos y las de China. Entonces veremos cómo termina. Lo que hemos visto desde China es el mayor aumento de la capacidad militar y la acumulación en un sentido convencional por parte de cualquier país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una de las características clave de complejidad del paisaje estratégico que todos enfrentamos dentro de la región y que se enfrenta en todo el mundo. Miles dijo que Australia había trabajado con socios regionales, incluidos Estados Unidos y Filipinas, durante un largo periodo de tiempo para mantener el orden, basado en reglas globales, incluida la libertad, operaciones de navegación para hacer valer la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Estados Unidos no es signatario de esa convención. El diálogo de Shangri-La es una conferencia anual que acoge a decenas de líderes, tal. Bueno, básicamente lo que hemos comentado, y es que estamos en una situación un poquito peleaguda respecto a China y Estados Unidos. Si China llega a entrar dentro de Taiwán, que ya se ha dicho que tiene intenciones, veremos qué termina ocurriendo con Estados Unidos y veremos quién apoya a Estados Unidos, porque esa es otra. Entonces, pues bueno, tenemos varios conflictos a nivel geopolítico global, veremos hacia dónde van y quién los termina gestionando, pero al fin y al cabo es la historia que nos toca vivir y esperemos que todo se gestione de la mejor manera posible y no haya guerra. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. Informe López, un día más informando de las novedades a nivel geopolítico, y si os ha parecido interesante, seguirme en mi canal y en mis redes sociales y apoyarme con un me gusta. Un abrazo.